Hola, buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 5 de la materia de bioestadística. Somos el grupo EP07. Los integrantes son Joana Barreto Pineda, Talía Sánchez, Caterine Reina, Lorena Conturi, Anthony Peñafiel, Evelyn Marcillo. A continuación, mi compañera Lorena le va a hablar de lo que es estadística. Estadística. Es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe, estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. Ramas de la estadística. Se divide en dos grandes ramas, la bioestadística descriptiva y bioestadística analítica o inferencial. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva sirve tanto para una población como para una muestra, un subconjunto de una población cuyos elementos son elegidos al azar. La estadística inferencial trabaja con muestras a partir de las cuales intenta extraer conclusiones sobre la población. Concepto de universo y muestra. Universo se refiere a una población que comprende las unidades a los informantes de los datos, ya sean animadas o inanimadas, relativas a un problema de estudio. Es la totalidad del fenómeno estudiado, un conjunto de los objetos de una investigación estadística. Muestra es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total, también llamado una muestra representativa. Método estadístico. Consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Permite comprobar hipótesis y establecer relaciones de casualidad en un determinado fenómeno. Etapas del método estadístico. Etapas del método estadístico, planteamiento del problema, recogida de datos, organización de los datos, análisis de los datos, interpretación de los datos. Aplicación. El método científico es el que permite observar, pensar y resolver problemas de manera objetiva y sistemática. El método estadístico tradicionalmente se utiliza para propósitos descriptivos, para organizar y resumir datos numéricos. La estadística descriptiva, por ejemplo, trata de la tabulación de los datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas. Los problemas biomédicos es la investigación científica destinada a obtener conocimientos y proponer soluciones a problemas de salud de las personas y población. Recolección de información. Es el proceso de recopilación y medición de información sobre variables establecidas de una manera sistemática que permite obtener respuestas relevantes, hipótesis y evaluar resultados. Tenemos lo que es la fuente de recolección de información primaria y secundaria. ¿Qué es la primaria? Se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de observaciones, cuestionarios o entrevistas. La secundaria es información obtenida desde el documento aquello previamente recogido por otras personas, historia clínica, datos epidemiológicos, censos, etc. Tenemos lo que es las características. ¿Qué es la observación? Es la capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista. Es una capacidad del ser humano que está condicionalmente por la perspectiva y los condicionamientos de la observación.
Ya tenemos lo que es el interrogante, que es la primera parte del método clínico, que consiste en hacer al paciente o terceras personas una serie de varias preguntas que tienen preguntas abiertas o cerradas, que puede ser de la salud, estado de salud, enfermedad, etcétera. Ya, el procedimiento para recolectar información, tenemos lo que es la encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es el procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado sin notificar el entorno ni el fenómeno, donde se recoge la información ya sea para entregar en forma de crípticos, gráficos, tablas o escritos. Los datos se deben obtener realizando un conjunto de preguntas nominalmente dirigidas en nuestra perspectiva. Tenemos las características, que es, las características es un texto que sirve para obtener información, tiene preguntas las cuales pueden ser abiertas o cerradas. Se les hace para conocer las distintas opiniones sobre diferentes personas sobre algún tema específico. Se puede también aplicar por teléfono, cara a cara, a través de internet. También son breves, claras informaciones. La siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la estructura. La estructura, tenemos lo que es la introducción, duración de la encuesta, pregunta de la evaluación del encuestador, el cuerpo de la encuesta, la demografía, las reflexiones finales y la redirección. Tenemos aquí lo que es paso para diseñar una encuesta. Ya tenemos lo que es la siguiente diapositiva, lo que es el procedimiento para recolectar información. Lo que es el registro y las características. Mi siguiente compañera les va a explicar sobre el procedimiento para recolectar información. Procedimiento para recolectar información. Registro. El registro. Dice, el término puede referirse a un número extenso de circunstancias que tienen en común el hecho de dejar asentado un determinado fenómeno con sus particulares específicas, con la finalidad de que exista un conocimiento al respecto para tercero o para un control. Testimonio documental sobre su acto y conducta profesional, donde queda recogida toda la información sobre la actividad de enfermera de referencia al paciente, su tratamiento y su evolución, los cuales deben ser confidenciales. Las características es objetividad, precisión y exactitud, legibilidad y claridad simultánea. Siguiente. La siguiente estructura. Nombre del registro, fecha de complementación, quién lo complementa, fecha de edición de formato, contenido que evidencia el acto o una actividad y qué momento establecerlo. La evidencia, un acto, evidencia la actividad de un proceso, evidencia el rendimiento de un proceso. Procedimiento para recolectar información. El censo es el proceso total de recolectar, compilar, evaluar y analizar y publicar o diseminar en cualquier otra forma los datos o información democrático, económico y social que pertenece a un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte bien delimitada del mismo. La característica, enumeración individual, universalidad, simultaneidad, periodicidad. Siguiente. La estructura. Recopilación de información. Respecto a un grupo de personas, por ejemplo, todos los ciudadanos de una nación. Los datos que suele reconocer en un censo son edad, sexo, nivel de educación, acceso a servicios básicos, ingresos mensuales, características de la vivienda habitada, entre otros. Es decir, que puede considerarse tanto variable, calidad
No, la que sigue. Siguiente. Y ahí. Bueno, errores más comunes en la recogida de información. La falla en la selección de la población específica de nuestro estudio, error de muestreo, error de selección, error por no responder una encuesta, datos incorrectos o inventados, preguntas mal formuladas, tamaños de la muestra mal seleccionada, realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente, y encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Procesamiento de la información. Permite la transformación de los datos, fuentes e información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. Una forma de analizar el funcionamiento de la mente del ser humano es a partir de una analogía con el trabajo que realizan las computadoras, los ordenadores. Siguiente. Etapas de procesamiento de la información. Se ha reconocido 3 etapas: acrecentamiento, estructuración y afinamiento. En acrecentamiento tenemos lo que es acumular conocimientos en la estructura de memoria. En estructuración consiste en formar las estructuras conceptuales. Y en afinamiento consiste en uso eficiente del conocimiento. Organización. Es un conjunto de actividades cuyo objetivo es la producción original de datos primarios mediante recolecciones propias de datos. La elaboración de datos en base a datos administrativos originales o registros. Siguiente. Organizaciones, sistemas sociales, personas jurídicas, complejas, dinámicas, innovadoras y división del trabajo. Estas son las características. Variables. Es aquellas propiedades observables pueden fluctuar y esa variación es susceptible de ser media. Ya las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son categóricas, quiere decir como nominales y ordinales. No, aquí en nominales utilizamos lo que es las abecedario, A, B, C, D, y en las ordinales los números romanos. Ya, en las nominales podemos clasificar y ordinales podemos jerarquizar. Y en las cuantitativas son las numéricas, que son las discretas y las continuas. Ya las discretas utilizamos lo que es los números 1, 2, 3, 4, que es como sirve para contar. Y en las continuas utilizamos números de 3 dígitos, que es para medir. Ya. Siguiente. Tipos de variables. Variables cualitativas. Las variables cualitativas se refieren a una característica o cualidades que no pueden ser medidas con números, como podemos distinguir dos tipos, que son nominales y ordinales. Las nominales son mutuamente grupos A, B y O, y las excluyentes son ejemplos donde se refiere si es el sexo de hombre o mujer. No asignan un orden o raza, si es blanco, negro o latino, y ninguna jerarquía. Las ordinales establecen un orden, escolaridad primaria o puede ser creciente o secundario o bachillerato. Decreciente, licenciatura, maestría, no existe un intervalo de doctorado, número entre las de riesgo caído, medio, alto, o categorías de alto, bajo, medio y
y cosas así. Siguiente. Los tipos de variable, la siguiente. Los tipos de variable, la cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Como podemos distinguir dos tipos, variable discreta y variable continua. La variable discreta son aquellas que solo se pueden tomar un número finito de los valores entre dos valores cualquiera sea de una característica. Por un ejemplo, la edad, 22 años. La variable continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualquiera de la característica. Ejemplo, el peso, 60 kilogramos o 120 libras. Siguiente. Como podemos ver en el siguiente cuadro, tenemos las variables estadísticas, que son variables cuantitativas, variables cualitativas, variables continuas y variables discretas, son 4. En las variables cuantitativas tenemos lo que es edad y tenemos lo que es peso. En las variables cualitativas tenemos el color de piel, sea morena, negro o blanca, el color de sus ojos, marrón, verde o azul. En las variables continuas, en las que expresa la altura o el tiempo. En las variables discretas son la cantidad de hijos, la cantidad de frutas, el número de cuentas. Siguiente. Las medidas de tendencia, las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumirse en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central las medidas de tendencia central más utilizadas son la mediana y la moda. Siguiente. Ya, como podemos ver en este mapa conceptual, las medidas de tendencia central se encargan de y se dividen de. Se encargan de resumir información de conjuntos de datos numéricos por medio de números. Se dividen en tres, moda, media y mediana. La moda es un número con mayor frecuencia en conjunto de datos. La mediana es promedio de conjunto de datos numéricos. Y la mediana es el centro de conjunto de datos numéricos. Siguiente. Ya, aquí podemos ver un ejemplo. La moda, cómo se simboliza, ¿no? Por ejemplo, un equipo escolar se conformó con varios estudiantes de diversos grados. Sus edades eran de 15, 14, 12, 13 y así viceversa. Tenemos estudiantes de 12 años, de 10 años, de 13, 18, 15 y 5 años. Por lo tanto, la moda es un valor que más se repite, serían los 14 años. Siguiente. Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Pretenden resumir en un solo valor la dispersión que tiene un conjunto de datos. Siguiente diapositiva. La medida de dispersión es la varianza, la desviación estándar, que significa que la X es la variable sobre la que se pretende calcular la varianza. La XY o la observación número y de la variable X y puede tomar valores entre 1 y n. La n es número de observación y la X es la medida de la variable X. Siguiente diapositiva. Varianza muestral. La varianza muestral se define con la medida de las diferentes cuadráticas de n valores x con respecto a su medida aritmética o promedio. Se representa con el símbolo sigma al cuadrado para el universo o población y con el símbolo s al cuadrado cuando se trata de la muestra. Siguiente diapositiva. Desviación típica o estándar muestral. Se deriva directamente de la varianza y es de las más utilizadas en la estadística. Permite que la medida de la dispersión o variabilidad de los datos
esté en la misma dimensión que tienen estos y por ende facilitan los análisis.